Hola, buenos días, bienvenidos al Comercio. Nos acompaña hoy un panel de lujo realmente. Melissa Pesquiera, periodista, bienvenida. Ivo Gagliuffi, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, bienvenido. Hugo Ñopo, él es economista regional para América Latina y el Caribe de la OIT. Y Marisú Palacios, de Ayuda en Acción, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez se escucha más, vamos a hablar de género. Y vamos a empezar conversando sobre la brecha laboral y sobre el poco acceso que hasta el día de hoy, países como el nuestro, el poco acceso al trabajo que tienen las mujeres y que aún está presente. Ivo, ya los estoy confundiendo. Cuéntanos un poco desde tu experiencia en el Estado, ¿cómo ves la brecha laboral? En el Estado lo que hemos hecho desde la perspectiva del Indecopi es ser muy conscientes de que en el sector público no han existido suficientes iniciativas que hayan contagiado a todas las entidades públicas para ponerle el foco en lo que es equidad de género. Este año, felizmente, lo que ha ocurrido es que se ha lanzado una política nacional de igualdad de género promovida por el Ministerio de la Mujer y eso ha comenzado a marcar la pauta en todas las entidades del Estado. ¿Qué ha hecho el Indecopi? El Indecopi lo que ha establecido es una política interna por escrito, establecida por el propio Consejo Directivo, es decir, la alta dirección, donde se establece que debemos reconocer e impulsar la equidad de género tanto en la postulación como en el mantenimiento de las relaciones laborales en el tiempo en la institución. Ahora, eso no se puede quedar solamente en la forma, es decir, en el papel, sino que las entidades públicas tenemos que impulsar actividades concretas, aterrizadas. ¿Y eso qué implica en la práctica? Que, por ejemplo, en primer lugar, como un consejo a todas las demás entidades, uno tiene que establecer un cronograma de actividades con talleres dirigidos a todos los colaboradores, no solamente al consejo directivo, a la plana gerencial, a todos los colaboradores. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que, por ejemplo, brecha salarial. En brecha salarial eso no lo vas a ver tan visible en el Estado. ¿Por qué? Porque tú postulas a las posiciones que están predeterminadas con un sueldo. Ahí, seas hombre, seas mujer, el sueldo está predeterminado. Pero donde sí hemos identificado que hay esas desigualdades o inequidades es, por ejemplo, en el tema de cuotas, que va a ser un tema seguramente que el panel va a discutir, o en el tema de sesgos en la convocatoria. Convocas para una determinada posición, pero para secretaria es mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de temas se perciben. Otro tema importante. En el Indecopi lo han logrado, por ejemplo. En el Indecopi hemos hecho cambios importantes que eran aparentemente detalles, pero que en el fondo traslucían una falta de política sobre el tema de equidad de género y lo hemos comenzado a corregir, digamos, o a implementar acciones concretas a través principalmente de la Gerencia de Recursos Humanos, que junto con la alta dirección tienen que liderar este tipo de cambios en la práctica. Hugo, el tema de brecha salarial tal vez se ve mucho más, a diferencia de, como nos dice Ivo, en el Estado, que no se ve, en el privado sí. Sí, lo que acabas de contar, Ivo, es muy sintomático de una cosa que sucede en muchos países, en casi toda América Latina o en el mundo. Las brechas en los sectores públicos son bajas, relativamente bajas, por las regulaciones que ya existen. Luego vienen las brechas en las empresas privadas, medianas y grandes, son un poquito más grandes, un poquito más altas. Pero inclusive más altas que estas son las brechas en el autoempleo. En el autoempleo las brechas salariales de género son mucho más grandes. Y en un país como el nuestro, donde 40% del empleo es autoempleo, esto importa muchísimo. Ahora, siempre es conocido que el acceso es limitado. ¿Qué tan limitado es el acceso? Bueno, en nuestro país, 2 de cada 3 hombres trabajan. Tenemos una tasa de participación cercana al 70%. Pero solamente 1 de cada 2 mujeres trabaja. La tasa de participación laboral femenina es cercana al 50%. De ese tamaño es la diferencia. No todas las mujeres que consiguen trabajar lo hacen. Ese es un punto, pero otro es, ¿qué pasa con las mujeres que entran a trabajar? 1 de cada 4 mujeres que entran a trabajar lo hacen a tiempo parcial, 30 horas por semana o menos. Mientras que esto sucede nada más con 1 de cada 10 hombres. ¿Por qué hay tantas diferencias en el trabajo a tiempo parcial? Porque las mujeres todavía tienen grandes responsabilidades dentro de los hogares. Tienen que dedicarse al cuidado del hogar, tienen un montón de responsabilidades ahí. Seguro después vamos a hablar de esas responsabilidades al interior del hogar. Y hay unos vasos comunicantes súper importantes entre lo que pasa en el hogar y lo que pasa en el mundo del trabajo. Las mujeres no tienen la posibilidad de trabajar todo el tiempo que de repente los hombres sí tenemos. Y ahora lo que hablábamos también, Ivo, el tema del teletrabajo en el Indecopi es una ejemplo, alternativa, digámoslo así, interesante. Sí y no. Y eso es bueno resaltarlo. Cuando nosotros lanzamos en Indecopi el año pasado, por primera vez en el Estado, el teletrabajo,
Nuestra visión fue simplemente generar un espacio de equilibrio laboral y familiar, no solamente para mujeres, ojo, sino también para hombres. Lo que hemos identificado, Maro, en la práctica es cuando uno dice, en el INDECOPI este teletrabajo, la gente dice, oye, qué bien, estás permitiendo a las mujeres ir a la casa a cuidar a los hijos. No es así. Porque tanto hombres como mujeres, por ejemplo en el INDECOPI, ¿cómo priorizamos el tema de trabajo? Primer gran grupo etario, las personas que son papás o mamás de hijos chiquitos que quieren cuidar, ¿no? O darles más tiempo. O hijos o hijas de papás adultos mayores que requieren cuidados, o personal que vive muy lejos de la institución. Entonces, nuestra visión del teletrabajo es una visión no para que las mujeres vayan a trabajar a la casa, sino para que hombres y mujeres, al margen de su género, ahí está la verdadera equidad, desde mi punto de vista, puedan contribuir a un rol familiar o una compartición de roles más potente. Ojo, teletrabajo para nosotros lo que genera es compartición de roles en la práctica. Y así es como nosotros cuando enviamos a un teletrabajador no le decimos simplemente a tu casa, sino que hacemos un taller donde se le capacita tanto al trabajador como a la familia del trabajador sobre cuál es la nueva vida que van a compartir juntos. Eso es súper importante resaltar. Si me permite, solamente en cuanto a temas salariales, a la hora de tomar decisiones, muchas veces, yo hablo del sector privado básicamente, a la hora de tomar decisiones respecto a qué sueldo le voy a, digamos, dar a una persona X, Y o Z, se cree, todavía subsiste la idea de que el hombre es cabeza de familia y el hombre es el que sustenta a la familia. Y no así necesariamente en el caso de la mujer. La mujer es un complemento que llega con lo que llegue pues de sueldo a la familia. Entiendo yo que según el último censo que se realizó en nuestro país, por lo menos el 30%, no sé si alguien tiene, si no el dato exacto, pero yo recuerdo que esta cifra, 30% de las personas encuestadas, o bueno, el 30% de las cabezas de familia eran mujeres. ¿No? Eran mujeres. Entonces, como digo, todavía lamentablemente subsiste la idea de a este le voy a pagar más porque él es cabeza de familia. A ella, bueno, lo que se pueda o lo que tenga, qué sé yo, porque ella, subsiste la idea, es solo un complemento, un aporte económico complementario en su casa. Y no necesariamente es así, cada vez menos. Y alineado a lo que está mencionando, efectivamente es un tema de estereotipo de género, porque al final se asumen roles específicos para lo que debe hacer una mujer o lo que debe hacer un hombre, incluso a la hora que era lo que estábamos discutiendo en un momento, fuera de la brecha salarial, es también dentro de las entrevistas o dentro de asumir un cargo laboral en una empresa o una institución pública, quien entrevista va a esperar que la mujer no esté en una edad fértil para casarse o cuántos hijos tiene o si tiene alguien que la apoye en la casa para que ella pueda asumir otros roles. Entonces, sí termina habiendo igual una discriminación o una exclusión o ciertas limitaciones que impiden que una mujer pueda llegar a ciertos cargos que al hombre con más facilidad suele llegar. Marisú, ¿dirías que eso, por ejemplo, es violencia? Sí, es interesante verlo así porque a veces uno asume que cuando hablamos de violencia hablamos de violencia física, violencia psicológica, pero en realidad hay muchos tipos de violencia. Sobre todo el tema de micromachismos y prácticas mucho más normalizadas que están en nuestra cotidianidad y que como nosotras las asumimos así, tanto mujeres como hombres, tendemos a limitarnos o a limitar a la población femenina para que abarques otros roles, otros espacios a los que no están acostumbrados. Entonces es un tema de violencia porque nos limitan un propio desarrollo social, personal, ¿no? Por ejemplo, algo que les contaba también anteriormente es este tema tan sencillo y tan tal vez tonto, pero importante para mí y creo que para la gente de mi generación también, este tema de entregar tu CV y que ya no esté tu foto, ya no decir si eres soltera o no, no decir dónde vives, son cosas que te dan cierta, pues a mí ligereza, me da, ¿por qué tiene que estar esa información a disposición de la persona que me contrata? No tendría por qué importar si soy casada o soy soltera, por ejemplo, y son cosas tal vez insignificantes, pero que para mí, por ejemplo, marcan una diferencia. Y retomando el tema de violencia y el tema también de la, como lo dijo Marisú, normalización de la violencia machista, no sé si han tenido de repente experiencias o estas cosas como muy pequeñas, pero que generan o nos hacen eco. Claro. ¿Melissa? Sí, por supuesto. El término exagerada es un rótulo que le han puesto a muchas mujeres que deciden hablar sobre violencia.
¿no? Porque como está tan normalizado las prácticas, digamos, machistas, los comportamientos machistas en nuestra sociedad, entonces cuando una mujer sale y dice, ¡ay, qué exagerada! ¿O cuánto de eso será verdad? O poner en tela de juicio, en duda, el testimonio de una mujer. Como si una mujer, digamos, le sobrara el tiempo para empezar, para hacer público, digamos, un hecho, además que es difícil de exponer, difícil de hablar, y no es así. Y lo que yo noto y siento es que muchos hombres, no digo todos, pero sí sucede, que muchas personas, en general hombres y mujeres también con pensamiento machista, reaccionan inmediatamente y se sienten tocados, se sienten agredidos cuando uno señala algún comportamiento machista. Y no es una cuestión personal, es una cuestión general y es una cuestión real, que hay que hablar porque mientras más se toque y mientras más se hable, por eso estamos aquí, pues más conciencia se va a tomar. Yo quería tomar una frase de la escritora, cineasta, francesa, bueno, vetada además, que es Virginie Despentes, bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés, en francés, pero ella dice: las mujeres son criaturas a las que se les responsabiliza del deseo que ellas suscitan. Nosotros somos responsables de todo. Yo lo he vivido. En cuanto a acoso sexual, yo denuncié a una persona, a un sujeto por acoso sexual, y todo el tiempo recibí, mientras estuve con diferentes autoridades, policías, fiscales, jueces, incluso abogados o personas que, digamos, se tomaban la libertad de darme consejos, todo el tiempo era mi culpa. Desde el hecho de haberlo hecho público, el hecho de no haber reaccionado de otra manera con más violencia. Pero ¿por qué no lo mandaste a meterle su chiquita? Era la frase: no tienes un hombre, no tienes una pareja, no tienes un hermano, no tienes un padre, no tienes un hijo que pueda ir y arreglar el asunto entre hombres, ¿no? Tú no te metas. ¿Por qué yo tenía que volverme delincuente, mandar a golpear o mandar a agredir a otra persona para hacer justicia? Para eso están las instituciones, pero lamentablemente cuando efectivamente vas a las instituciones a pedir el apoyo y a pedir que hagan su trabajo, pues te topas con un muro terrible, y este muro te golpea tan fuerte que muchas veces hace que quieras tirar la toalla, porque siempre existe la idea también de que es tu culpa. ¿Por qué le contestaste el teléfono? Me dijo una vez una persona con un cargo muy importante, era el comisionado de la policía de violencia contra la mujer. ¿Por qué le contestaste el teléfono? Ahí está, pues. Ahí está, tú lo provocaste. No dijo el provocaste, pero esa fue la intención. Por ejemplo. Es bien interesante lo que menciona respecto, porque en realidad tenemos que aceptar que vivimos en una cultura machista, o sea, todos y todas somos machistas. Eso es decir, en realidad exacto, el machismo está también en nosotros. Instaurado en todo, claro, exacto. Todas y en todos. Y la idea es lo que mencionas y mencionó también Ivo en un momento, de trabajar con toda la población, con todos los grupos poblacionales por edad, o sea, desde la Fundación, por ejemplo, nosotros buscamos, desde la Fundación Ayuda en Acción, buscamos trabajar desde pequeños, o sea, porque la idea es cómo los niños y niñas están viendo todo el tiempo, no solo desde sus padres y madres, es docentes, adultos en general, cómo se comportan con cierta normalización de prácticas que terminan siendo machistas y que adquieren como parte de lo que es ser hombre o ser mujer. Y es lo que repiten con sus pares desde chiquititos hasta conforme van creciendo. Entonces, lo que te pueden haber dicho a ti, por ejemplo, o cualquiera que ha vivido una situación machista o violenta, porque como mujeres estamos acostumbradas diariamente, es se espera que ocurra, o como tú dices, estamos exagerando, o se espera también desde pequeños que ya se escuche, no, pero si te violentas porque te quiere, si te molesta, ¿no? Es porque te quiere llamar la atención. Entonces hay una serie de prácticas que efectivamente normalizamos que terminan siendo violentas, pero pasan tan discretamente que no las identificamos hasta que pasa mayores, en un caso ya de acoso, de violencia física, de feminicidio, pero ahí nos damos cuenta de una manera reactiva, pero no preventiva, que es lo que buscamos a través de organizaciones como en el caso de la mía, ¿no? De Ayuda en Acción. Y este trabajo en la base, en la niñez, es súper importante, porque sí,
los micromachismos a los que nos estamos refiriendo son múltiples, están en múltiples lugares. Está por llegar la Navidad. Entonces imaginemos cómo va a ser el mundo de los juguetes de los niños y de qué colores y formas son los juguetes vinculados a las ciencias muñecas y carritos, carritos. por ejemplo. Justo ese tema conversábamos antes, ¿no? Cómo es que hay muy pocas mujeres metidas en ciencia, muy pocas mujeres, incluso en el tema del Indecopi, las patentes de que hablaba. Sí, bueno, sin perjuicio de lo que Hugo está avanzando, hay un tema importante. La semana pasada, a raíz de un evento internacional que tuvimos de evento de equidad de género, Indecopi emitió 3 publicaciones electrónicas vinculadas con lo que hacemos nosotros, que es propiedad intelectual, entre otros temas. Mira los datos interesantes. Primer gran tema, patentes. En patentes, lo que hemos estado viendo es que se está comenzando a cerrar de a pocos la brecha de hombres y mujeres que presentan inventos o modelos de utilidad para patentar, ¿correcto? Pero hay datos importantes. El primero, todavía la cantidad de mujeres que patentan es la quinta parte, es 20% en relación con los hombres que patentan. Otro dato importante que vemos cuando hay patentes, no las presentan individualmente por lo general a alguien, sino que se presentan en equipos de científicos o inventores. Y casi no hay equipos de inventoras, mujeres que presenten su patente, sino que la gran mayoría, por no decir la totalidad, son hombres que presentan y dentro de los cuales hay una mujer que también tiene un invento. Pero hay temas importantes que están avanzando. Por ejemplo, hace 10 años, Maro, la cantidad de patentes de mujeres en temas de mecánica era 2.7%. De cada 100 patentes, la mujer es mecánica. En los últimos 10 años ha trepado a 30%. Y lo que conversábamos era que en el fondo eso tiene que ver con un tema estructural educativo. ¿Y cuál es? Tú no puedes pretender que más mujeres registren patentes si cuando uno ve las cifras de educación lo que puedes apreciar es que las mujeres principalmente se dedican a carreras de humanidades en las universidades. Y hay muy pocas mujeres, cada vez más felizmente, que se están involucrando con lo que se llaman las carreras STEM, que siempre conversamos, ¿no? Ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Son pocas. Mientras más mujeres entren a eso, va a haber más masa crítica y evidentemente más patentes. Un último dato para cerrar la idea. La otra publicación es obras de derechos de autor. En derechos de autor tienes 2 datos súper interesantes. El primero, brecha entre hombres y mujeres que registran obras literarias, casi 50-50. Estamos casi a la par. Pero brecha entre hombres y mujeres que registran softwares, que también son derechos de autor, 88-12. Es decir, de cada 100 softwares, solamente 12 corresponden a mujeres que han desarrollado un programa de ordenador, un software para computadoras. Ahí puedes apreciar nuevamente la misma premisa. Está faltando más mujeres involucradas con carreras vinculadas con ciencias. Esto se puede cambiar, es un tema meramente educativo. Eso es bien importante porque puede cambiar. Aquí la tentación inmediata es a concluir. Sí, claro, es que las mujeres se dedican más a lo dialogante, a la conversación, a las humanidades, y los hombres naturalmente nos dedicamos más a la lógico-matemática, a las cosas duras. Y tendemos a pensar que esto es natura, pero en realidad hay mucho de cultura también detrás de esto, porque ya las facultades de ingeniería son predominantemente masculinas, las facultades de humanidades predominantemente femeninas, y los hombres tenemos ya este mejor desempeño en las matemáticas. Pero esto no hay siempre, no sucede siempre. Cuando los niños y niñas comienzan la educación, en los primeros años de primaria, el desempeño de niños y niñas en matemáticas es igual. Y no solo las habilidades son las mismas, sino que las aptitudes de niños y niñas frente a las matemáticas, la ansiedad que las matemáticas generan, por ejemplo, son las mismas. Terror. Son las mismas entre hombres y mujeres. Entonces, niños y niñas comienzan la vida escolar con las mismas aptitudes y habilidades y capacidad de aprendizaje en las matemáticas. Ya después es la cultura, este mundo de los juguetes al que me refería y lo que se espera de los niños versus las niñas, los que marcan una pauta. Y Marisú, ahí quería, tomando la idea de Hugo, ¿no? Que hay una base, digamos, en algún momento y luego esto pues se distorsiona un poquito más arriba tal vez, ¿no? Y ahí quería entrar al tema de la que existe, que es real. Las tareas, por ejemplo, en el hogar no pues son equitativas. A las mujeres se le atribuye mucho más carga. Es como tener doble trabajo, es una idea que se habla, se conoce. Cuéntanos un poco de eso. No, exactamente como han mencionado, o sea, el gran problema que tenemos es estructural, o sea, es de fondo. Nosotros desde que el bebé está en la panza ya esperamos que por ser mujer o por ser hombre tenga ciertas prioridades, ciertos intereses, ciertas características
y cuando desde pequeñitos, o sea, y eso se ve por ejemplo mucho, no solo en la zona rural, no solo en la zona urbana, en todo el Perú, que hay tareas que están destinadas a ser mujer, a ser hombre, y por ejemplo las tareas del hogar y todo el ámbito privado de cuidado de los hijos e hijas, las tareas de mantenimiento del hogar, es prioridad de la mujer, y si no está la madre, va a ser la hermana, la tía, la hija, etc. Y los hijos y los hombres apoyan. Ese es un gran problema que tenemos que empezar a cuestionar, porque nos damos cuenta, por ejemplo, desde la Fundación, que el enfoque de género es un enfoque transversal en todo lo que hacemos. O sea, nosotros si hacemos proyectos económicos, agropecuarios, de salud, de todo, si no incluimos un enfoque de género, estamos validando estereotipos de roles que se transmite y se perpetúa en las comunidades, ¿no? Y nos damos, o sea, en el pueblo, y nos damos cuenta que desde pequeñitos, por ejemplo, si trabajamos con ellos, nosotros hemos trabajado el tema de economía de los cuidados en los colegios, y es interesante ver desde pequeñitos cómo van identificando, pero eso es una tarea de la mujer, o eso es una tarea del hombre, cuando en realidad los dos son dueños de la casa, los dos son padres y madres de los hijos, pero nosotros estamos... Y es bien interesante también que cuando tú hablas, por ejemplo, con el sector educativo o con padres de familia, entre sí se culpan, ¿no? Es responsabilidad del docente, es responsabilidad del padre o de la madre, pero en verdad es responsabilidad de todos. O sea, todos somos modelos de lo que los niños y niñas continúan perpetuando cuando son adultos. Claro. Y el tema de las tareas del hogar, hemos identificado que trabajar incluso, porque efectivamente es como mencionaban, tenemos que trabajar con toda la población, con hombres y con mujeres, porque si solo trabajamos con mujeres, continuamos perpetuando igual inequidades, y tenemos que lograr que los hombres se vean igualmente responsables de que esta inequidad en la sociedad es por parte de ambos. O sea, las dos partes las estamos fomentando. Si me permites un ejemplo de algo tan básico y que he visto tantas veces. Yo soy mamá de 3 hijos, correcto, y he celebrado muchos cumpleaños, he ido y he visto, por ejemplo, una mesa de 20, 30 niños, correcto, hombres y mujeres de la misma edad, estamos hablando de 7, 8 años, 7 años. Un niño pide, por ejemplo, en un cumpleaños, quiero más pollo. Se le da y nadie reacciona. Una niña, cuando la mamá pregunta, ¿alguien quiere más? La niña levanta la mano, es la única niña que levanta la mano y dice, yo quiero más, yo también. La reacción de todos los niños fue la risa, la burla. ¿Por qué no hubo la misma reacción cuando el niño o varios de los niños pidieron, yo también quiero más? Y cuando la niña reacciona y pide, yo también quiero más este pollo, la burla de los niños, más allá de lo que dijeron los papás, que también lo escuché. No, pero ¿por qué le vas a dar más? Ya está gordita. Había niños gorditos que habían pedido más. Nadie dijo nada, nadie lo objetó. Pero cuando la niña gordita pide un poco más, no le des, ya está gordita, ya no le des. ¿Y por qué no con el niño? ¿Y por qué incluso la reacción de las propias criaturas? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en casa? ¿Qué es lo que estamos haciendo en los colegios? ¿Qué es lo que estamos haciendo en los medios? ¿Qué es lo que estamos haciendo todos? Y es interesante lo que mencionas, porque a nivel educativo sucede lo mismo. Por ejemplo, cuando ves en zonas rurales, ambos, hombres y mujeres, pueden tener hasta similar acceso, digamos, por los esfuerzos de instancias públicas y el gobierno por asegurar esa equidad, pero incluso en las aulas hay este tema de que las mujeres, por ejemplo, en zonas rurales, hablan menos que los hombres porque van a ser más burladas que los mismos hombres. Entonces, tienen miedo a participar más, tienen miedo a equivocarse más, y eso ya de por sí, desde pequeñito, genera esta diferencia y esta inequidad en conseguir otros cargos, otras posiciones, otro tipo de trabajos, otro tipo de espacios académicos. Entonces, esto que menciona la colega se repite en espacios educativos desde muy pequeñitos y que son validados por los mismos niños y niñas que lo aprenden de otros espacios también, ¿no? Entonces hay que entender también no solo el acceso a la educación, que de por sí ya estamos en una mayor inequidad, o sea, un 25.3 de mujeres, de niñas, termina secundaria por temas de género, o sea, o porque salen embarazadas o porque hay riesgo, porque sus colegios quedan muy lejos y el caminar implica que las secuestren, que las violenten, etcétera, o porque tienen que cuidar a sus hermanitos o porque tienen que asumir tareas del hogar. O sea, hay una serie de violencias que ocurren desde que se burlan de alguien o desde que tenemos
temor y desconfianza de nuestras propias capacidades, y eso es una violencia que recibimos del entorno, ¿no? Y si me permites un ejemplo más, yendo a los medios, a la reacción de las personas frente a los medios y a un caso. Melissa González Gagliuffi, el caso de esta joven que para nada hay justificación en la reacción que tuvo y las consecuencias de aquella actitud, de aquella reacción temeraria a la hora de manejar, que acabó con la vida de 2 personas. Pero vamos al caso de cómo fue tratado mediáticamente. Tan es así que yo recuerdo claramente el nombre de esta señorita, Melissa González Gagliuffi. Bueno, hay otros casos, han habido otros casos igual de espantosos, igual de trágicos este fin de semana. No recuerdo el nombre, francamente, pero se trata de un hombre que tomó el volante estando ebrio, se lleva a 11 personas, mata a 2 mujeres de forma prácticamente instantánea, y no estamos hablando de ese tema. Exacto. Casi nadie recuerda el nombre de este hombre que comete semejante acción, digamos, y sí, semejante delito. Y hablando de un caso anterior, el hombre que se baja de su carro también por una absurda pelea, digamos, en el volante, y decide finalmente acuchillar al taxista. Es un caso espantoso. ¿Quién está hablando de ese caso? ¿Y por qué me acuerdo y por qué les aseguro muchos de ustedes saben quién es Melissa González Gagliuffi y no identifican ni reconocen ni estos 2 casos mencionados de estos 2 sujetos tienen la presencia en medios y el tratamiento en medios que sí tuvo el caso de esta mujer? Por ser mujer, me pregunto, no digo que así sea, ¿correcto? Pero sí hay un componente ahí de los errores y, en este caso, delitos que pueda haber cometido de repente una mujer frente a los errores o delitos que pueda cometer un hombre. De acuerdo, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y bueno, entrando ya a la última parte del panel, cambiando de tema, hemos hablado sobre la necesidad de cambiar la educación, de que sí es posible, de ser más equitativos a la hora de repartir las tareas en el hogar. Y nos falta un tema que es importante también, y es que las mujeres tienen cada vez más espacio en el escenario político, cultural, pero no lo suficiente todavía. Hugo, cuéntanos un poco de ello. Sí, bueno, ya lo hemos visto. ¿Cuántas congresistas había en el Congreso disuelto? ¿Cuántas había en el Congreso anterior? ¿Cuántas alcaldesas tenemos en el país? ¿Cuántas gerentes generales? ¿Cuántos miembros de los directorios de las empresas? Hay una subrepresentación femenina que es bastante importante, ¿no? Entonces ahí la reacción inmediata de la discusión de políticas es pensar en cuotas, por ejemplo, y dice, bueno, entonces pongamos cuotas para que las mujeres cuotas son verdaderamente sirven, digamos, son necesarias. Como siempre en las políticas hay una mirada optimista y una mirada pesimista. A los economistas nos incomodan las cuotas porque son distorsiones, son disrupciones a los equilibrios, ¿no? Nosotros queremos mercados que funcionen limpiamente, sin intervenciones, y entonces las cuotas son disruptivas. Claro. No obstante. Son disruptivas bajo el supuesto de competencia perfecta. Pero la competencia perfecta aquí no se está dando. Los pisos no están nivelados. Los pisos de oportunidades en los que operamos hombres y mujeres de repente no están nivelados. Entonces, si no están nivelados, de repente sí hay espacio para unas cuotas que sean muy acotadas, muy temporales, que puedan cambiar especialmente los paradigmas que de repente las niñas tienen respecto de aquello a lo que pueden aspirar en el futuro, ¿no? La literatura viene avanzando respecto de las cuotas y ya se ha encontrado que en el mundo corporativo, en las empresas privadas, no necesariamente tienen tan buenos impactos. Los impactos esperados son nulos, no necesariamente le hacen bien al negocio, ¿ya? Pero en los espacios políticos, donde lo que importa más es la representación y generar roles y darle esperanzas a los niños y niñas, ahí de repente sí hay mucho más espacio. Por eso tiene mucho más sentido pensar en cuotas en la política, en el Congreso, para diversos puestos de representación, de representatividad, que en el mundo corporativo. ¿Hay una falta de capacitación, dirían tal vez, Ivo? ¿Una falta de capacitación política a las mujeres? No, no lo creo. Cuando uno revisa las estadísticas que ha publicado Ipsos, por ejemplo, este año, sobre cuáles son las limitaciones reales que existen para que las mujeres tengan más representatividad en el mundo de los negocios, por Ipsos lo hizo en tema privado, lo que uno ve es que es bien curioso, las propias mujeres se ponen autosesgos, ¿no? O autolimitaciones. Y
y ellas mismas consideran de que no tienen a veces las capacidades necesarias para poder acceder a un puesto, o que sí tienen las capacidades, pero no tenían la disponibilidad necesaria para acceder al puesto. Entonces yo creo que hay muchas de las limitaciones, al menos en el tema de los negocios, son autoimpuestas por una cultura, ¿no?, una idiosincrasia que viene desde pequeños, ¿no?, y que le trata de dar al hombre por lo general un rol más protagónico o más agresivo en los negocios, etcétera. Un dato curioso, por ejemplo, en el caso del Indecopi, ¿no?, yo traslado a mi realidad. Siempre sale la pirámide, ¿no?, en los temas de equidad. Es decir, pocas mujeres en la cúspide y ahí las mujeres comienzan a ver más en la base. En el Indecopi es una pirámide invertida. En realidad, en el consejo directivo, que es la cúspide, digamos, la cabeza, hay más mujeres que hombres. El consejo consultivo también, que es el consejo que está en la cúspide, más mujeres que hombres. La plana gerencial 50-50, los jefes y secretarios técnicos 50-50, y más bien ya en la base hay más hombres que mujeres. Es bien interesante. Habría que contagiar por osmosis a más Sí, instituciones. pero ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Eso viene dado por diferentes factores, algunos coyunturales, porque las designaciones son por confianza, etcétera, pero yo creo que viene dado no porque a partir de mi gestión comienza a darse un cambio y la pirámide se invierte, no, sino que porque el Indecopi, por lo menos en el Estado, yo lo percibo desde fuera, de hace muchos años, desde sus inicios, cuando tuvo una primera presidenta y hasta ahora única mujer, que fue Beatriz Boza, se estableció una mística que lo que implicaba era empoderar y establecer que las mujeres tenían las mismas capacidades, habilidades y talentos para liderar equipos. Y eso en el Indecopi se ha mantenido en el tiempo, es decir, se generó una política no escrita en el papel, sino escrita, ¿no es cierto?, en el ADN de los funcionarios. Y eso en el tiempo se ha mantenido, se ha potenciado. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que no basta con publicar políticas, no basta con ponerlas en el papel, sino que lo que hay que generar es ejemplos concretos, reales, de mujeres empoderadas que contagien a siguientes generaciones, y así se van construyendo estas pirámides invertidas que son tan necesarias. Y ahora... No, es que hay dos puntos relacionados a eso, porque Ivo menciona, por ejemplo, el tema de disponibilidad, y en verdad ese es un gran problema. O sea, hay una parte de autoconfianza, de autoestima de las mismas mujeres, de sentir que como no pueden equivocarse porque van a ser más violentadas, burladas, etcétera, no se lanzan más como hombres. También está la misma violencia dentro de los espacios de trabajo, sobre todo de representación pública, en donde los mismos hombres violentan a las mujeres que están en cargos importantes, no dándoles espacio, no dándoles facilidades, etcétera. Y hay un último punto de disponibilidad. O sea, nosotros, por ejemplo, al trabajar proyectos bajo el tema de distribución de tareas del hogar desde la Fundación con las diferentes poblaciones, nos damos cuenta que hay mujeres que se sienten en la capacidad, por ejemplo, de asumir cargos públicos, sociales, pero en el momento en donde hay algún problema familiar con sus hijos e hijas, van a priorizar eso porque son las prioritarias, las únicas encargadas de dedicarse al cuidado de sus hijos. Entonces, nos damos cuenta que al trabajar el tema, o sea, trabajar espacios de empoderamiento con mujeres, tenemos que trabajar con todo el núcleo familiar, porque si no, lo que estamos haciendo es recargando a las mujeres de más roles, no dándoles suficiente disponibilidad para poder desempeñarse y desarrollarse como desea. Ese tema de disponibilidad y de cambio de hábitos. O sea, puedes capacitar lo que quieras técnicamente, pero si no trabajas todo lo estructural de qué genera que las mujeres se sientan preparadas, que los hombres se sientan preparados para ver mujeres en los espacios, entre otras cosas, no vas a generar un cambio sostenible. Y un detalle en esa encuesta, por ejemplo, Ipsos, vinculado con lo que dice Marisú, es de los hombres que entrevistaron, ¿okay?, el 85% tenían hijos. Y ese 85%, solo el 25% consideraba pues que el hecho de tener hijos había que dedicarles tiempo y que podían ser una prioridad respecto al trabajo. Mientras que de las mujeres entrevistadas en cargos gerenciales, el 75% tenía hijos, pero más del 50% le daba prioridad, ¿cierto?, o decía que le daba prioridad a los quehaceres de la casa. Sí tiene que ver, está exactamente en la idiosincrasia peruana. Y Hugo, ustedes como padres, ¿cómo va esa Bueno, esa es distribución? importante, ¿no? Es importante notar que, mira cómo viene destilando la importancia de la cultura. Y claro, el gran cambio que se necesita es cultural. Con la cultura suceden dos cosas, una optimista y una pesimista. La optimista es que, como podemos ver, la cultura cambia, puede cambiar. Así es. La mirada menos optimista es que no cambia en el corto plazo, no cambia inmediatamente. Y claro, todos quisiéramos ver ya un cambio y encontrar una sociedad mucho más equitativa que la que tenemos hoy. Entonces, parte importante del mensaje también tiene que ser un mensaje de paciencia.
pero paciencia con perseverancia. O sea, sabiendo que los frutos no se van a ver inmediatamente, quizás tome una generación o poco más, pero no por ello hay que dejar de perseverar en el día a día, en la cotidianidad. Y aquí voy a tu pregunta. Claro, es que ahí se construye la equidad de género, en la cotidianidad, al interior de nuestras casas, dentro de las 4 paredes de la casa. Ahí donde no se nos ve, hay que construir la equidad. Bueno, se nos acabó el tiempo, les agradezco por haber venido, ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ya retomaremos estas conversaciones pronto, mil gracias por estar con nosotros en el Comercio Web. Buenos días, mi nombre es Carmen Sánchez Falconi, represento a la Fundación Ayuda en Acción. Todos los panelistas que acabamos de escuchar han coincidido en identificar situaciones de micromachismo que se dan de manera cotidiana en nuestro país y que pasan desapercibidas. La campaña No es Normal de la Fundación Ayuda en Acción justamente busca identificar y poner en evidencia estas situaciones, alertarnos sobre ellas y promover la educación en equidad. Por eso, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comercio y la Fundación Ayuda en Acción distribuirán de manera gratuita a nivel nacional una guía para educar en equidad, que busca ser compartida en los hogares para que podamos todos educar a nuestros hijos e hijas y construir un Perú en equidad. Los invitamos a sumarse y participar de la campaña No es Normal, accediendo a ella a través de las plataformas del comercio.